Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su programa, La Voz del Tribunal Constitucional, una iniciativa de nuestra Alta Corte que procura asegurar la difusión de la cultura constitucional para conectarnos con el quehacer del Tribunal Constitucional y conocer la jurisprudencia que se va produciendo desde este. Hola Félix, hola José Miguel y un saludo especial a todo el público que nos sintoniza semana tras semana en su espacio. Para esta ocasión venimos cargados de múltiples actividades que en el mes de septiembre realizará nuestra Alta Corte. Pero hay una en especial que se destaca y hablamos del cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional que se realizará el 19, 20 y 21 de este mes de septiembre. Pero para conocer los detalles, manténgase en sintonía con nosotros. Así es, Paola, y a propósito de esa importante actividad, esta semana en la entrevista central recibimos a los magistrados integrantes de la comisión organizadora del Cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, el magistrado Justo Pedro Castellanos y el magistrado Rafael Díaz Filpo. Con ellos conversaremos sobre todos los detalles de este Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Chicos, y esta semana también estaremos presentando el segmento Reflexión para Vivir en Constitución a cargo del magistrado presidente doctor Milton Ray Guevara. Además de nuestros acostumbrados segmentos, Vivir en Constitución, efemérides constitucionales y mucho más. Así que nosotros de inmediato damos inicio formal a este espacio La Voz del Tribunal Constitucional y pasamos con nuestro compañero Tomás Marte, quien está listo con las principales informaciones relacionadas a nuestra Alta Corte. Adelante, Tomás. Cuéntanos. José Miguel, Paola, Félix, ¿qué tal? Hola, Tomás. Saludos a ustedes en sus hogares también que nos sintonizan semana tras semana. Comencemos. Varios jueces del Tribunal Constitucional participaron en el acostumbrado almuerzo que ofrece el Grupo de Comunicaciones Corripio. Ray Guevara expuso sobre los proyectos e iniciativas que desarrollan para crear una nueva generación de ciudadanos con una cultura de respeto a la Carta Magna. Ha sido un anhelo permanente desde que nosotros empezamos a laborar en el tribunal que se logre que nuestros jóvenes estudiantes, desde los primeros niveles, puedan abrevar en la fuente de la Constitución. Y por eso nosotros hemos lanzado esa idea de la generación constitucional. Porque entendemos que tendremos mejores ciudadanas y ciudadanos en la medida en que desde pequeños tengan la oportunidad y el privilegio que ninguno de nosotros, probablemente de los que estamos aquí, tuvimos, que es el de conocer la Constitución, los deberes, los derechos y la estructura de la organización política de la República Dominicana. De igual manera, dijo que hay universidades que también trabajan en la inclusión de una asignatura sobre materia constitucional, no solo para la carrera de Derecho, sino también en Medicina, Administración de Empresas, Ingeniería, entre otras. En el encuentro participaron además Leida Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta del presidente del Tribunal Constitucional, y los magistrados Justo Pedro Castellanos Curi, Víctor Joaquín Castellanos Pisano, Wilson Gómez Ramírez y el secretario Julio José Rojas Báez. Continúe informándose a través de nuestra página web www.tc.gov. Allí puede encontrar los textos constitucionales y las publicaciones del Tribunal Constitucional. Chicos, hasta aquí llegó el segmento de noticias. Gracias, Tomás, por tus informaciones. Y a ustedes no se muevan porque continuamos con más de La Voz del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana celebra el cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, con el tema La constitucionalización del derecho, a celebrarse los días 19, 20 y 21 de septiembre del año 2018 en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. El evento está dirigido a estudiantes y profesionales del derecho, con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. El cónclave tiene la finalidad de promover el estudio del derecho constitucional y los derechos fundamentales como elementos básicos para el fortalecimiento de un Estado social y democrático de derecho. Para inscripciones y más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y llámanos al 809-948-1491 o escríbenos a congreso@tc.gov.do. Cupo limitado. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Artículo 128. Atribuciones del Presidente de la República. La o el Presidente de la República dirige la política interior y exterior, administración civil y militar, y es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado. 1. En su condición de jefe de Estado le corresponde a. Presidir los actos solemnes de la nación. B. Promulgar y hacer publicar las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel ejecución. Expedir decretos, reglamentos e instrucciones cuando fuera necesario. C. Nombrar o destituir los integrantes de las jurisdicciones militar y policial. D. Celebrar y firmar tratados o convenciones internacionales y someterlos a la aprobación del Congreso Nacional, sin la cual no tendrán validez ni obligarán a la República. E. Disponer, con arreglo a la ley, cuanto concierne a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, mandarlas por sí mismo o a través del ministerio correspondiente, conservando siempre su mando supremo. Fijar el contingente de las mismas y disponer de ellas para fines del servicio público. F. Tomar las medidas necesarias para proveer y garantizar la legítima defensa de la nación en caso de ataque armado, actual o inminente, por parte de nación extranjera o poderes externos, debiendo informar al Congreso Nacional sobre las disposiciones adoptadas y solicitar la declaratoria de estado de defensa si fuere procedente. G. Declarar, si no se encontrare reunido el Congreso Nacional, los estados de excepción de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 262 al 266 de esta Constitución. H. Adoptar las medidas provisionales de policía y seguridad necesarias en caso de violación de las disposiciones del artículo 62, numeral 6 de esta Constitución, que perturben o amenacen el orden público, la seguridad del Estado, el funcionamiento regular de los servicios públicos o de utilidad pública, o impidan el desenvolvimiento de las actividades económicas y que no constituyan los hechos previstos en los artículos 262 al 266 de esta Constitución. Y disponer con arreglo a la ley todo lo relativo a las zonas aéreas, marítimas, fluviales, terrestres, militares y policiales en materia de seguridad nacional, con los estudios previos realizados por los ministerios y sus dependencias administrativas. J. Conceder indultos los días 27 de febrero, 16 de agosto
y 23 de diciembre de cada año, de conformidad con la ley y las convenciones internacionales. K. Hacer arrestar o expulsar, conforme a la ley, a los extranjeros cuyas actividades fueren o pudieran ser perjudiciales al orden público y a la seguridad nacional. L. Prohibir, cuando resulte conveniente al interés público, la entrada de extranjeros al territorio nacional. 2. En su condición de jefe de gobierno, tiene la facultad de: a. Nombrar los ministros y viceministros y demás funcionarios públicos que ocupen cargos de libre nombramiento o cuya designación no se atribuya a ningún otro organismo del Estado reconocido por esta Constitución o por las leyes, así como aceptarles su renuncia y removerlos. B. Designar los y las titulares de los órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, así como aceptarles su renuncia, removerlos de conformidad con la ley. C. Cambiar el lugar de su residencia oficial cuando lo juzgue necesario. D. Celebrar contratos sometiéndolos a la aprobación del Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de bienes del Estado, al levantamiento de empréstitos o cuando estipulen exenciones de impuestos en general de acuerdo con la Constitución. El monto máximo para que dichos contratos y exenciones puedan ser suscritos por el presidente de la República, sin aprobación congresual, será de 200 salarios mínimos del sector público. E. Velar por la buena recaudación y fiel inversión de las rentas nacionales. F. Depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la primera legislatura ordinaria, el 27 de febrero de cada año, las memorias de los ministerios y rendir cuenta de su administración del año anterior. G. Someter al Congreso Nacional, a más tardar el 1 de octubre de cada año, el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año siguiente. 3. Como jefe de Estado y de Gobierno le corresponde: a. Designar con la aprobación del Senado de la República los embajadores acreditados en el exterior y los jefes de misiones permanentes ante organismos internacionales, así como nombrar los demás miembros del cuerpo diplomático, de conformidad con la ley de servicio exterior, aceptarles su renuncia y removerlos. B. Dirigir las negociaciones diplomáticas y recibir a los jefes de Estado extranjeros y a sus representantes. C. Conceder o no autorización a los ciudadanos dominicanos para que puedan ejercer cargos o funciones públicas de un gobierno u organizaciones internacionales en territorio dominicano y para que puedan aceptar y usar condecoraciones y títulos otorgados por gobiernos extranjeros. D. Autorizar o no a los ayuntamientos a enajenar inmuebles y aprobar o no los contratos que hagan cuando constituyan en garantía inmuebles o rentas municipales. Y E. Las demás atribuciones previstas en la Constitución y las leyes. Reflexión para vivir en Constitución. Bienvenidas amigas y amigos a su segmento Reflexión para vivir en Constitución. Hoy queremos abordar el tema de la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional. En todos los tribunales constitucionales hay dificultades de ejecución de las sentencias. Eso se comprueba en los congresos, en los encuentros que se refieren a esa actividad esencial de un tribunal,
y especialmente de un tribunal constitucional. Es bueno que sepamos que la Constitución de la República establece muy claramente en el artículo 184 que las decisiones del tribunal son definitivas e irrevocables y que constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Eso es fundamental y eso se acompaña de una disposición contenida en la ley orgánica y de los procedimientos constitucionales del Tribunal Constitucional. La ley 137.11 modificada por la ley 145.11. Y en ese sentido encontramos en el artículo 50 que el tribunal dispondrá en la sentencia o en actos posteriores el responsable de ejecutarla y en su caso resolver las incidencias de la ejecución conforme las disposiciones del artículo 89 de la presente ley. Es decir, que el tribunal tiene que adoptar las medidas necesarias para resolver las dificultades de ejecución de su sentencia. Por ello, el Pleno del Tribunal Constitucional ha creado la unidad de seguimiento para la ejecución de las sentencias, de manera que los ciudadanos afectados, a través de sus representantes, puedan informar a esa unidad de las dificultades que confrontan para la ejecución de la sentencia que les haya beneficiado. Esa unidad de seguimiento para la ejecución de las sentencias tiene por misión preparar un informe pormenorizado al tribunal, integrando los elementos de esas dificultades, y será el Pleno del tribunal el que adoptará, como lo dice la ley en el artículo 50, las disposiciones para resolver el problema confrontado. Felizmente en la República Dominicana el número de sentencias que tienen inconvenientes o dificultades de ejecución es mínimo. Eso pasa en todos los tribunales constitucionales. Pero la meta es que ninguna decisión de ningún tribunal, y específicamente del Tribunal Constitucional, quede sin ser ejecutada, porque lo manda la Constitución, porque lo requiere el pueblo dominicano, porque para vivir en Constitución se necesita no solo conocer la Constitución, sino acatar las decisiones del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional celebra su cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional los días 19, 20 y 21 de septiembre en el Hotel Sheraton de Santo Domingo, con la participación de los conferencistas nacionales. Magistrado Lino Vázquez Samuel, juez segundo sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, con la conferencia Constitucionalización del Derecho y Jurisdicción, la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria, la experiencia dominicana. Magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pisano, juez del Tribunal Constitucional, con la conferencia La constitucionalización del derecho civil y del proceso civil, con especial referencia al caso dominicano. Magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia, juez primer sustituto del presidente y juez presidente de la Tercera Sala de Tierras Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, con la conferencia La constitucionalización laboral, con especial referencia al caso dominicano. Doctor Eduardo Jorge Prats, catedrático de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, socio de la firma Jorge Prats Abogados y Consultores, con la conferencia titulada La constitucionalización de la vida económica, con especial referencia al caso dominicano. Aún estás a tiempo de inscribirte en este cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Para más información, visita nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional.
El reportaje. Como una forma de promover la difusión y la discusión del derecho constitucional, así como contribuir a que el conocimiento de las reglas, valores y principios contenidos en la Carta Magna sean parte de la vida cotidiana en todos los estratos sociales. Cada 2 años el Tribunal Constitucional organiza espacios académicos dirigidos a profesionales del derecho, estudiantes, jueces y representantes del Ministerio Público. En sus 6 años de vida institucional, el TC ha trabajado en la promoción y consolidación del Estado social y democrático de derecho, mediante el empoderamiento tanto de la clase jurídica como la ciudadanía en general, respecto al derecho constitucional, los derechos fundamentales y los mecanismos de protección de tales derechos. En este contexto, el Tribunal Constitucional ha desarrollado un extraordinario programa académico que incluye la realización de 3 congresos internacionales sobre derecho y justicia constitucional, en lo que han participado como ponentes juristas de diferentes latitudes. El magistrado Justo Pedro Castellanos Curi, coordinador de la comisión responsable del evento, integrada también por los magistrados Rafael Díaz Filpo y Víctor Joaquín Castellanos Pisano, dijo que llevan 4 meses trabajando junto a un equipo administrativo en lo relacionado a la estructuración de los diferentes comités que participan en dicho evento. Que es un congreso que se ha instalado en la comunidad dominicana, especialmente en la comunidad jurídica. Ya el Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional es un evento esperado por la comunidad nacional, especialmente por la comunidad jurídica, y como en ocasiones anteriores, en este año también se ha creado una gran expectativa en torno a su realización. El primero de estos eventos, celebrado del 29 al 31 de enero del 2013, tuvo como tema central el Tribunal Constitucional en la democracia contemporánea, y el programa que se desarrolló consistió en 28 ponencias representadas por 14 expositores extranjeros y 14 nacionales. Entre lo que se destacó el profesor Manuel Atienza Rodríguez, catedrático de la Universidad de Alicante, España, quien dictó la conferencia de apertura titulada Legitimidad política del Tribunal Constitucional y argumentación constitucional, los derechos económicos y sociales y su exigibilidad en el Estado social y democrático de derecho. Fue el enfoque escogido para el segundo Congreso sobre Derecho y Justicia Constitucional, en el que participaron 533 profesionales del derecho y estudiantes de esta carrera. Se realizaron 7 conferencias y 6 paneles, bajo la responsabilidad de expertos nacionales y extranjeros. La ponencia principal, titulada La dimensión política de los derechos económicos y sociales, principios rectores, fue responsabilidad del profesor Diego López Garrido de la Universidad Castilla-La Mancha, España, quien precisó que la Constitución Dominicana es la más avanzada de América Latina por su énfasis en los derechos fundamentales como una categoría jurídica que no aparece en las demás constituciones de los países latinoamericanos. La tercera versión del Congreso de Derecho y Justicia Constitucional, auspiciado por el Tribunal Constitucional, desarrolló el tema carácter vinculante del precedente constitucional, y la conferencia central tuvo como título Los precedentes constitucionales y creación judicial, expuesta por el prestigioso académico peruano de fama internacional, Dr. Domingo García Belaúnde. Entonces participaron 26 expertos constitucionales nacionales e internacionales, quienes se congregaron del 12 al 14 de octubre del 2016 en el Hotel Sheraton del Distrito Nacional. Ese tercer congreso abordó aspectos esenciales del precedente constitucional, su fuerza vinculante y con ello la promoción y debate en torno a la consolidación de una cultura del respeto al precedente constitucional y con relación a su obligatorio acatamiento, para lo cual se presentaron aspectos teóricos y prácticos sobre la temática. Muchas expectativas se han creado con respecto a la celebración del Cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, a realizarse del 19 al 21 de septiembre en el Hotel Sheraton de Santo Domingo, dedicado a la constitucionalización del derecho. Con este enfoque central, la Alta Corte busca promover el estudio del derecho constitucional y los derechos fundamentales como elementos básicos para el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho en el país.
Para ello cuenta con la participación de los conferencistas internacionales, magistrado Pedro José González Trevijano, juez del Tribunal Constitucional de España, magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado, vicepresidenta de la Corte Constitucional de Colombia, magistrado José Manuel Vandrés, juez de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de España, magistrada Patricia Tatiana Ordeñana Sierra, jueza de la Corte Constitucional del Ecuador, doctora Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, doctor Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales y catedrático español, doctor Óscar de Juan Asenjo, catedrático de la Universidad Castilla-La Mancha, España, doctor Roberto Gargarela, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, doctor Andri Matilla Correa, catedrático de la Universidad La Habana, Cuba, y doctor Lucio Pegoraro, catedrático de la Universidad de Bolonia, Italia. Y del país, magistrado Lino Vázquez Samuel, juez segundo sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, doctor Eduardo Jorge Prax, catedrático de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pisano, juez del Tribunal Constitucional, magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia, juez primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia y juez presidente de la Tercera Sala de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte. En el panel, la constitucionalización de la vida política, avances y retos en la República Dominicana, con la participación de los juristas Dr. Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, Dr. Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctora Marisol Vicens, socia de la firma Hedrich Ristic Álvarez y Fernández, doctor Cristóbal Rodríguez, socio de la firma Aecus Abogados Consultores. En el panel La constitucionalización del derecho administrativo, el camino hacia el control de la administración, avances y retos en la República Dominicana, contará con la presencia del doctor Olivo Rodríguez Huertas, embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, doctora Rosina de la Cruz Alvarado, socia de la firma de la Cruz Alvarado Abogados, magistrado Rafael Vázquez Goico, presidente del Tribunal Superior Administrativo, y la magistrada Mildred Hernández, jueza de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de La Vega. Y en el panel La constitucionalización del derecho penal y del proceso penal, avances y retos en la República Dominicana, participarán el magistrado Rafael Díaz Filpo, juez del Tribunal Constitucional, magistrado Alejandro Moscoso Segarra, juez de la Sala Penal o Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Jenny Berenice Reynoso, procuradora fiscal del Distrito Nacional, y el doctor Ramón Emilio Núñez Núñez, socio de la firma Balbuena y Núñez, abogados consultores. Sin lugar a dudas, se trata de realizar un evento trascendente por la importancia del tema a tratar, que es la constitucionalización del derecho, así como por la calidad de los expositores y por el esfuerzo que cada 2 años hace el Tribunal Constitucional en aras de construir una cultura de apego y respeto por la Carta Sustantiva, todo en procura de una generación constitucional. El Tribunal Constitucional celebra su 4º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional los días 19, 20 y 21 de septiembre en el Hotel Sheraton de Santo Domingo, con la participación de los conferencistas internacionales, magistrado Pedro José González Trevijano, juez del Tribunal Constitucional de España, magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado, vicepresidenta de la Corte Constitucional de Colombia, magistrado José Manuel Vandrés, juez de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de España, magistrada Patricia Tatiana Ordeñana Sierra, jueza de la Corte Constitucional del Ecuador, doctora Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, doctor Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, España, doctor Óscar de Juan Asenjo, catedrático de la Universidad Castilla-La Mancha, España,
Doctor Roberto Gargarella, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Doctor Andri Matilla Correa, catedrático de la Universidad de La Habana, Cuba. Doctor Lucio Pegoraro, catedrático de la Universidad de Bolonia, Italia. Para inscripciones y más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y llámanos al 809-948-1491 o escríbenos a congreso@tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. La entrevista. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompañan dos invitados muy especiales, magistrados del Tribunal Constitucional, el magistrado Justo Pedro Castellanos Curi y el magistrado Rafael Díaz Filpo. Bienvenidos. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Gracias, amigo, por habernos invitado. Hoy vamos a hablar de una actividad muy importante que será celebrada en este mes, el cuarto Congreso sobre Derecho y Justicia Constitucional, que será dedicado a la constitucionalización del derecho. Magistrados, el porqué del tema, ¿por qué la constitucionalización del derecho es tan importante que tenemos que dedicarle un programa? ¿Y por qué, digamos, todas estas actividades y conferencias en torno al mismo? Fíjate, Félix, cada 2 años el Tribunal Constitucional organiza este evento internacional, un Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, que en este año, el próximo mes 19 de este mes de septiembre, vamos a desarrollar la 4ª versión. Hemos desarrollado 3 congresos ya y este es el 4º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Cada uno de esos congresos ha tenido un tema central, alrededor del cual giran los demás temas que se conocen y se debaten durante los 3 días que usualmente trabajamos. En esta ocasión, como tú muy bien dices, el tema central va a ser la constitucionalización del derecho. ¿Por qué la constitucionalización del derecho? Porque es un tema central del derecho de hoy día y especialmente del derecho constitucional. El derecho constitucional, contrario a lo que ocurría hace unas décadas, ocupa hoy un lugar central en los ordenamientos jurídicos nacionales. Cuando yo decía hace unos días que cuando nosotros estudiamos derecho, el derecho constitucional no tenía para nada la importancia que tiene hoy. Y no la tenían en las aulas, pero tampoco la tenía en la vida social y en la vida política y en la vida jurídica. Hoy día el derecho constitucional ocupa un espacio central en la vida de los pueblos. No hay un área, es muy difícil, cuando no es imposible encontrar un área de la vida social y del derecho que no tenga una expresión a nivel constitucional. De manera que a nosotros nos ha parecido que se trata de un tema importante y que esta es una ocasión propicia, oportuna, para abordar un tema de tal relevancia como es la constitucionalización del derecho. Te vas a dar cuenta, por ejemplo, que ocupa un lugar tan nodal en la vida social de los pueblos que podemos abordar a partir de ahí, como hacemos en este programa, prácticamente todas las facetas del derecho y todas tienen una expresión a nivel constitucional. Es tan importante el derecho constitucional que sirve de base fundamental para cada una de las ramas del derecho. Está el tema de la constitucionalización del derecho penal, la constitucionalización del derecho civil, del derecho administrativo, del derecho agrario, de todos los tipos de derechos habido y por haber. O sea, el derecho constitucional se ha convertido en la base fundamental de cada uno de los derechos. No podrá hablarse de ningún tipo de derecho si no utiliza como base esencial el tema del derecho constitucional. Antes, cuando nosotros estudiamos, apenas nos daban una materia de derecho constitucional en la carrera de que cada uno de nosotros hizo. O sea, no se veía tan importante como se ve ahora, pero no solo en la República Dominicana, en Europa, en Estados Unidos, en América, en toda la parte del mundo. El derecho constitucional es la base de cada uno de esos derechos. Hay una expresión que a mí me gusta mucho y que resume muy claramente de qué estamos hablando. El presidente del tribunal, el magistrado Rey Guevara, dice que el derecho constitucional es el derecho común de estos días.
Y yo creo que ahí está dicho todo. Lo que estamos tratando nosotros de explicar aquí está dicho en esa frase. Por eso, nosotros hemos tenido que hacer un ejercicio, y cuando hablo de nosotros me refiero a la comisión organizadora del Congreso que escogió el Pleno, que son el magistrado Díaz Filpo, el magistrado Víctor Joaquín Castellano, que no pudo acompañarnos, y un servidor. A la hora de decidir los temas tuvimos que hacer una escogencia, porque hay un universo amplio de temas que podíamos abordar. Y entonces escogimos, él ya mencionó la constitucionalización del derecho civil y del proceso civil, la constitucionalización del derecho penal y del proceso penal, pero también la constitucionalización del derecho laboral, que tiene un impacto importante, la constitucionalización del derecho administrativo, pero además incluso la constitucionalización de la vida política, porque también la vida política se expresa en términos constitucionales. La constitucionalización de la vida económica también lo vamos a abordar. En fin, hay una serie de temas que a nosotros nos han parecido pertinentes, interesantes, que se van a abordar en este Congreso y estarán a cargo de, como en otras ocasiones, de especialistas del más alto nivel. De eso precisamente que les quería preguntar, es decir, un Congreso con estas características y con la relevancia del tema supone la participación, digamos, de juristas de reconocido prestigio. ¿A quiénes vamos a encontrar como participantes en las conferencias y en los paneles de este Congreso? Bueno, yo puedo decir algunos y el magistrado Justo Pedro dirá otro, pero por ejemplo, el magistrado Pedro González Trevijano es español y es una autoridad en derecho constitucional. Va a hablar sobre la Constitución de Derecho, que es una conferencia magistral el primer día. Tenemos también la constitucionalización del derecho en la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria, de la experiencia española, el doctor Enrique Arnaldo Alcubilla. En República Dominicana lo va a tratar el magistrado Lino Vázquez Samuel. Tenemos también la constitucionalización de la vida económica, que lo va a tratar el doctor Oscar de Juan Ancejo. Tenemos también de España, catedrático español. Tenemos también la constitucionalización de la vida económica, en especial referencia a la República, al caso dominicano, que lo va a tratar tu ex profesor Eduardo Jorge Prats. Tenemos también la constitucionalización de la vida política, que lo va a tratar el argentino Roberto Galgarela. Tenemos también la constitución del derecho civil en el proceso civil, el magistrado José Manuel Vandrés, la conferencia del magistrado Víctor Joaquín Castellano, que va a tratar la constitución del derecho civil en el proceso civil, con especial atención al tema de la República Dominicana. Si te fijas, Félix, ahí siempre hemos tratado al momento de diseñar el temario, de que no solamente sean temas generales, sino que al mismo tiempo lo podamos vincular, establecer un vínculo, que lo podamos concretar en relación con nuestro país. Claro. Por eso cuando hablamos de la constitucionalización de la vida económica, por ejemplo, que viene Oscar de Juan, que es un especialista español en esa área, inmediatamente abordamos lo mismo, pero con especial referencia al caso dominicano, y lo va a abordar un especialista, un hombre que tiene, no solamente un gran jurista, sino que tiene una especial experiencia en relación con ese tema, por cuanto trabajó en la elaboración del Código Monetario y Financiero, trabajó como consultor jurídico en el Banco Central muchos años, de manera que es Eduardo Jorge Prats. Y ese mismo esquema entonces lo vamos reproduciendo en relación con cada uno de los temas. Si abordamos la constitucionalización de la vida política, traemos a un hombre que nunca ha venido, por lo menos a los congresos nuestros, como es Roberto Galgarela, que es un maestro reconocido internacionalmente, autor de libros, catedrático universitario, pero a continuación de la conferencia de Galgarela, entonces hay un panel que va a abordar todo eso, pero en relación con el caso concreto de nuestro país. Y en ese panel entonces estarán Flavio Darío Espinal, que es un destacado constitucionalista, pero además es consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el presidente de la Junta Central Electoral, Marisol Vicens, que es abogada, catedrática y tiene una militante social, digamos, participa
activamente en relación con los temas nacionales, y Cristóbal Rodríguez, que es también un destacado académico dominicano. Como te decía, ese mismo esquema se va reproduciendo en relación con todos los temas. El magistrado Díaz Firpo no mencionó y me dejó a mí el tema de la constitucionalización del derecho penal y del proceso penal. Ese tema va a tener una conferencia que la va a dictar la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado, que es la vicepresidenta de la Corte Constitucional de Colombia, un plato apetecible esa conferencia, pero además va a estar seguida de un panel que estará integrado por el magistrado Rafael Díaz Firpo, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, el magistrado Alejandro Moscoso de la Suprema Corte de Justicia, de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, ex fiscal del distrito, y Ramón Emilio Núñez, que es un especialista que tiene una gran experiencia también en todo lo que tiene que ver con el derecho penal. Pero a continuación habrá un panel de primer orden integrado por algunos de los más destacados administrativistas dominicanos, encabezados por Olivo Rodríguez Huertas, la doctora Rosina de la Cruz Alvarado, la magistrada Mildred Hernández y el magistrado Rafael Vázquez Goico, que es el presidente del Tribunal Superior Administrativo de nuestro país, y también lo mismo en el ámbito laboral. Pero además, para finalizar, habrá dos conferencias que esperamos que sean extraordinarias con el mismo nivel que tienen los que la impartirán, como son la constitucionalización del derecho y la cultura constitucional a cargo de Lucio Pegoraro, que sí ha venido a otros congresos nuestros y ha estado con nosotros en varias ocasiones, y la última conferencia, expectativas y retos en la constitucionalización del derecho, que estará a cargo de la doctora Ana Virginia Calzada, que fue presidenta de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica. De manera que hay como en otras ocasiones, porque cada uno de los congresos que hemos organizado ha tenido una participación extraordinaria, tanto a nivel internacional como nacional. Este también, en esa misma línea, yo creo que nosotros creemos que resultará del interés de la comunidad en general, pero especialmente de la comunidad jurídico-constitucional de nuestro país. ¿Qué espera el Tribunal Constitucional hacer con esto? Yo creo que esa es una pregunta que el magistrado Díaz Firpo puede responder. El objetivo fundamental que persigue el Tribunal Constitucional es exactamente promover el estudio del derecho constitucional y de los derechos fundamentales, visto hacia un Estado social democrático de derecho. Ese es el objetivo fundamental de este Congreso. Por eso tú observas, como decía el magistrado Justo Pedro, que están tocadas cada una de las áreas más emblemáticas del derecho en sentido general. Y cada una de esas áreas tiene una conferencia y luego tiene un panel con la persona más, a nuestro juicio de ver, a nuestro modo de ver, con personas muy preparadas en esa área. De eso se trata. Magistrado, digamos, no puedo desaprovechar la oportunidad un poco para despertar el interés de las personas y de los posibles asistentes a este evento y decir que las actividades del Tribunal Constitucional, aunque esto es un congreso de carácter técnico. Este es el cuarto congreso. Porque, y que es un congreso de carácter técnico en el que participarán juristas, pero también el tribunal se ha dedicado a difundir a un público más amplio a través de las redes sociales este tipo de eventos, por lo que también de alguna manera un público mucho más amplio puede estar atento a lo que esté pasando ahí. Pero yo no quiero desaprovechar la oportunidad de que demos una pequeña pincelada acerca de qué puede aportar el Tribunal Constitucional al proceso de constitucionalización del derecho. Bueno, el Tribunal Constitucional puede aportar y ha aportado mucho a través de su jurisprudencia. Ha hecho aportes sustanciales a la institucionalidad del país. Yo no quisiera detenerme en sentencias particulares, pero, por ejemplo, esta última sentencia que dictamos en relación con el tema del monopolio del transporte, esa es a mi juicio es una sentencia con una trascendencia extraordinaria en cuanto al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, pero además en cuanto al fortalecimiento de la vida económica y social de nuestro país. Y así hay otras muchas.
Yo creo que el Tribunal Constitucional cada día hace aportes importantes en relación con ese tema, especialmente a través de su labor jurisprudencial o a través de su trabajo jurisdiccional, aunque también desde el punto de vista cultural, digamos, desde el punto de vista educativo, hace aportes importantísimos y una muestra, una expresión de tema de la Constitución. ¿Es? Una muestra de eso es el tema de la Constitución, la cantidad de Constitución que el Tribunal imprimió para donárselo al Ministerio. Los 12.000 ejemplares sí, que le acabamos de donar al Ministerio de Educación, pero también la multiplicidad y tú eres un actor fundamental de esos esfuerzos, la multiplicidad de trabajos, esfuerzos académicos, educativos, a través de diplomados, de talleres, de acuerdo con otras instituciones, conversatorios, congresos que realiza permanentemente el tribunal, no solo en Santo Domingo, sino en toda la geografía nacional. De manera que si vemos también el tema de la constitucionalización del derecho, que era tu pregunta, hay también un componente cultural y a ese componente también nosotros aportamos con todas esas actividades que algunos dirán, pero bueno, ¿qué hace un tribunal constitucional haciendo esto y esto otro? Bueno, lo hacemos justamente por eso, porque hay un espacio de impacto sustancial que es el ámbito cultural, el ámbito educativo, sin el cual el cambio al que nosotros aspiramos, que es como dice el presidente, que haya una generación constitucional, que podamos vivir en constitución, que la vida dominicana se desarrolle cotidianamente bajo el amparo de la Constitución de la República, se pueda lograr. Y sin dejar de lado que, como dice el magistrado Díaz Filpo, hay un mandato expreso de la Constitución dominicana en cuanto a lo que se refiere a la educación de la Constitución en el sistema educativo nacional. Entonces sería válido afirmar que este proceso que el Tribunal Constitucional desarrolla básicamente es un plebiscito permanente de reafirmación de la constitucionalización del derecho de la vida social y cultural, y que este evento académico básicamente viene a ser un punto de cierre de una serie de actividades que se han desarrollado durante estos 6 años de puesta de vigencia, en el que ahora vamos a pasar revista a la actividad del tema en la perspectiva de los juristas. Pero es importante lo que ustedes acaban de señalar, porque la Constitución no solo es un documento para juristas, es un instrumento de vida ciudadana, de vida cultural, y por lo tanto los esfuerzos que desde la voz del Tribunal Constitucional, uniéndose a otras iniciativas del Tribunal, desarrollamos semana tras semana, es precisamente lograr que esta cultura sea lo más abierta posible y que llegue a la mayor cantidad de personas. Magistrados, yo no quiero despedir esta entrevista sin antes que ustedes puedan comunicar a los posibles interesados en participar en este evento, de nuevo las fechas, a dónde pueden inscribirse, si todavía tienen plazo y demás informaciones, digamos, que nos permitan poder acceder al mismo. Sí, el Congreso va a ser del 19 al 21 de septiembre, los 3 días completos, comenzando el 19 temprano en la mañana. Se pueden inscribir a través de diversos medios. Si accesan a la página del tribunal podrán recibir ahí toda la información que necesitan. También lo puedan hacer presencialmente, pero este año tiene la novedad, digamos, de que se han fortalecido las herramientas tecnológicas para facilitar el acceso y la participación de la gente, de los interesados, a este evento que ya está posicionado, a mi juicio, a nuestro juicio, como el evento académico constitucional más relevante del país. En cada uno de esos congresos han participado un promedio de 500 personas, y eso no es cualquier evento que lo puede congregar. Nosotros esperamos que este evento, con la novedad del tema, con el interés del tema, con la característica de los expositores internacionales y nacionales, y con el posicionamiento que ya tiene el Congreso en la sociedad dominicana como un evento de calidad, atraerá a una cantidad similar de participantes seguros de que van a encontrar allí lo que fueron a buscar en términos de un manjar académico importante. Bueno, ya saben todos los interesados acceder a nuestro portal
www.tc.gov.do y ahí podrán encontrar información acerca de este congreso que será celebrado los días 19, 20 y 21 del mes en curso, la constitucionalización del derecho, un evento sin duda trascendental para los fines de asegurar que el derecho constitucional sea el centro, el eje a través del cual se articule toda la vida política y jurídica de un país. Agradecer a los magistrados miembros de la comisión organizadora de este congreso haber participado en la voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, hermano, por invitarnos. Y a ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan porque todavía queda más en la voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. En la efeméride constitucional de la semana vamos a tratar acerca de la iniciativa de reforma constitucional del 11 de septiembre de 1959, mediante la cual Héctor Bienvenido Trujillo Molina convocó a una propuesta de reforma constitucional de la entonces Constitución vigente de 1955. Veámoslo. Efemérides constitucionales. El 11 de septiembre de 1959, el entonces presidente de la República, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, hermano del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, promulga la ley número 5212, mediante la cual se declara la necesidad de reformar la versión de la Constitución de la República de 1955. La realización de esta revisión y reforma constitucional implicaba comprometer principios en los cuales tradicionalmente se fundamentaron los procedimientos de cambios o enmiendas a la Carta Sustantiva, pues se procuraba disminuir su rigidez, haciéndola flexible, o sea, se creaban mecanismos para modificar con mayor facilidad, cuestión que, entre otras cosas, comprometía la seguridad jurídica del país. Los artículos del texto supremo de la Nación que serían modificados eran los números 114, 115 y 116 con sus párrafos, los que estaban comprendidos en el título 17, referente a las reformas constitucionales. El presidente Héctor Bienvenido Trujillo Molina, en su mensaje dirigido al Congreso, vía el presidente del Senado, licenciado Porfirio Herrera, dijo lo siguiente. La ley fundamental debe responder en todo momento y con adecuada elasticidad a las necesidades que demanda esa continua evolución, que no permite ceñirse al molde rígido del complicado procedimiento que hoy reclama la modificación de los cánones constitucionales. En dicho mensaje al Congreso a través del licenciado Porfirio Herrera, presidente del Senado, el primer ejecutivo de la Nación, Héctor Bienvenido Trujillo, agrega. Es por eso que existiendo las mismas garantías y seguridades para el pueblo, atribuyendo a la Asamblea Nacional, compuesta por sus genuinos representantes, la facultad de modificar o reformar la Constitución sin la intervención de la Asamblea Revisora, que recomiendo en el proyecto de ley adjunto la sustitución del actual mecanismo de reformas a la Constitución. La ley de reforma estableció que la sesión de la Asamblea Revisora de la Constitución se efectuara en la benemérita ciudad de San Cristóbal. La misma estuvo presidida por el doctor Pedro Troncoso Sánchez, representante por el Distrito Nacional, y en septiembre de 1959 fue proclamada en la referida ciudad sureña el texto que regiría la vida institucional de la nación, el cual mantuvo vigencia hasta junio de 1960, ocasión en la que se produjo una nueva reforma.
La finalidad de cada entrega de este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, es poder aportarles un poco más de conocimientos en temas relacionados a nuestra Carta Magna. Esperamos haberlos cumplido y que sobre todo mantengan el compromiso de sintonizarnos semana tras semana aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Agradecer como siempre el favor de su sintonía, no sin antes queremos recordarles que aún están a tiempo de inscribirse en el Cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional a celebrarse los días 19, 20 y 21 de septiembre en el Hotel Sheraton. Pueden ingresar a nuestra página web www.tc.gov.do. La constitucionalización del derecho es el tema al cual estará dedicado este Congreso. Un tema de singular relevancia, pues la Constitución se convierte en el centro, en el eje a través del cual se articula toda la práctica jurídica y política. Por eso es tan importante que la ciudadanía en general pueda comprender cómo la Constitución le afecta, cómo la Constitución se convierte en un referente permanente de su vida. Por eso en La Voz del Tribunal Constitucional, semana tras semana, tratamos de llevar granitos de arena para que ustedes se conecten con ella y con el quehacer del Tribunal Constitucional. Nos vemos pues la próxima semana en una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional.